Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Abra su Biblia en la primera carta de San Juan. Ábrala ahí, ya le voy a decir a dónde, porque vamos a estar viendo muchos versículos de esa carta. Dios ha estado hablándonos bastante acerca de lo que es dejarlo a Él que transforme nuestras vidas. Dios hace una parte, nosotros hacemos otra parte. Dice el Señor: ocúpense en su salvación con temor y temblor, trabajen en eso, y entonces yo voy a producir en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros nos enfocamos en la palabra, en servirle a Dios, en ser obedientes, Dios va a ir haciendo el trabajo de transformar nuestras vidas. Y hoy el Espíritu Santo puso en mí compartirles un mensaje y yo lo titulé El remedio contra el odio. ¿Por qué es esto? En algunas Biblias, creo que Reina Valera del 60, cuando habla aquí primera de Juan de aborrecer, en otras Biblias lo menciona como odio. El que odia a su hermano, otras Biblias dicen el que aborrece. Es lo mismo, odiar y aborrecer. Dios está interesado en nuestras vidas y en que nuestras vidas sean plenas en este mundo. Dios quiere que usted viva en plenitud en este mundo. Se puede empezar a vivir una vida plena desde aquí. Para eso necesitamos ser transformados, y hemos estado hablando de que la transformación empieza por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Así dice la palabra en Romanos capítulo 12, vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios y vamos a saber y ver y experimentar que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Dios tiene el control de todas las cosas. Y mientras estemos en este mundo, Dios quiere usarnos. Pero para eso Dios necesita cambiarnos. Porque Dios nos necesita, nos ocupa para que trabajemos para la obra del ministerio. Necesita transformarnos conforme a su imagen. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios desde el principio. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y todavía Dios quiere hacernos a nosotros conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero hay cosas que Dios le estorban, eso es un problema. Le estorban, demasiado le estorban en nuestras vidas para poder usarnos, y una de ellas es el odio y por consiguiente la falta de amor hacia el prójimo. Si alguien odia, ¿verdad? Lo contrario del amor es el odio. Si alguien odia, no tiene amor. Si alguien tiene amor o practica el amor, no va a odiar. Entonces, el odio le estorba mucho a Dios. Y en 1 Juan leemos por lo menos en 3 ocasiones. Búsquelo en su Biblia para que lo marque ahí en su Biblia. 1 Juan, capítulo 2. Mire lo que dice el versículo 9 al 11. O 9 y 11. Dice: el que dice que está en la luz y odia a su hermano. Ve que ahí en algunas Biblias dice: y aborrece a su hermano. Es lo mismo, odiar y aborrecer. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Voy a leer el 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Note la palabra permanecer ahí y tiene que ver con amar. Si yo quiero permanecer, tengo que amar. Si yo quiero seguir adelante permaneciendo en la luz, tengo que seguir amando. Si empiezo a albergar el odio, entonces el amor se desvanece, se va, la luz se apaga y hay tropiezo en mi vida. Dice el 11, pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos.
esa es la persona que odia. Lo que quiero es que vean es que, cómo menciona aquí en la primera de Juan, estos versículos acerca del odio. Vea el capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Ahorita vamos a leer esos versículos completos, pero quiero que vea esto. Dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, puede haber vida eterna en mí, pero puede ser que esa vida ya no sea permanente en mí, porque viene el odio en mi vida y me vuelvo un homicida, y entonces aquella vida eterna se desvanece en mi vida. Dice el versículo 20 también, vea el versículo 20, 4:20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Oh, ok, ¿se dan cuenta? Otro versículo más, ¿verdad? Varios versículos, 3, 4 versículos en una carta pequeña. Si hay cuatro versículos en una carta pequeña, en diferentes capítulos ahí, quiere decir que son muy importantes, tienen que ver con el propósito de la carta, tienen que ver con lo que Dios está hablándonos en esa carta. Aquí hay un problema en esta iglesia a la que le escribe el apóstol Juan. Hay un problema de que algunos están aborreciendo o están odiando a los demás. Hay algún problema de odio en la iglesia. Entonces Dios se aprovecha de aquella situación para que Juan escriba esta carta, hable del amor de Dios y quede aquí grabada, plasmada para nosotros y que después de 2000 años la tengamos nosotros todavía aquí. Es una bendición tener una carta como esta. La escribió Juan por ahí del año 90 de la era cristiana. Ok. Si Dios menciona en esta carta este asunto del odio hacia el hermano, es porque para Él es sumamente importante y porque se estaba dando en la iglesia. Encontramos 3 temas principales en primera de Juan. Voy a explicarles primero aquí algo general. 3 temas principales en la primera de Juan que al final se convierten en una sola idea. Lo primero que habla es de creer en Cristo. Vea, devuélvase un poquitito otra vez al capítulo 2, en el versículo 9. Mire lo que dice. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Dice en el capítulo 3, busca el capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ojo, póngale atención a esto. Aquí están los temas en esta primera Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Note eso, el mandamiento que Dios nos da y nos manda aquí a creer en Cristo, a amarnos unos a otros y a permanecer en Cristo. Estos 3 temas resumen la primera de Juan. Voy a decírselos otra vez. A creer en Cristo, a amarnos unos a otros y a permanecer en Cristo. Podemos resumirlo así. Si yo creo en Cristo, debo amar a mi hermano. Debo amar al prójimo. Y si amo a mi hermano, permanezco en él. Eso es lo que quieren decir esos versículos. O sea, ¿cómo permanezco en él? Amando a mi hermano. Y eso demostrará que tengo a Cristo. Ve que es como un círculo el asunto. Si tengo a Cristo, lo voy a demostrar amando. Y amando a mi hermano, voy a permanecer en él. Y al permanecer en él, va a demostrar que tengo a Cristo. ¿Verdad? Es como un círculo. Mire lo que dice el 4, 7 y 8. Busque el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí lo que está diciendo en el versículo 8 es causa y efecto. Si tengo a Dios, entonces yo voy a amar porque Dios es amor. Si tengo aquel que es el amor verdadero en mi vida, yo voy a amar automáticamente, se supone. Dicho de otra forma, se permanece en él amando al hermano, porque Dios es amor. De donde el que no ama no ha conocido a Dios, porque el que ha nacido de Dios ama naturalmente, porque Dios es amor. Vamos a ver otros versículos. Estos están en el capítulo 3, del 10 en adelante. Miren lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, 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 está dura esta cosa. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo, acaba de decir. Tajante es Juan. La palabra de Dios dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mire ese 14. ¿Cómo sé yo que he pasado de muerte a vida? Porque hay un amor automático. Cuando yo creo en Cristo y el Espíritu Santo viene a mi vida, automáticamente empiezo a amar, porque el amor de Dios vino a mi vida. Por eso dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y póngale atención a este versículo 14, porque es muy importante en todo lo que vamos a hablar aquí. Dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ya lo leímos hace un rato, este versículo. Pone el ejemplo de Caín y Abel, porque está hablando que eso sucede desde el principio. Desde el principio vemos ese problema en la humanidad. Vemos dos simientes, la de Caín y la de Abel. Uno aborreciendo a su hermano, los dos trayéndole una ofrenda al Señor, y Dios recibió solo la ofrenda de Abel. Pero si ustedes notan y leen el pasaje de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, dice, y Dios recibió a Abel y a su ofrenda. Y después dice, pero Dios no recibió a Caín y a su ofrenda. Porque el problema no está en la ofrenda, el problema está en la persona que trae la ofrenda. Ese es el problema. Entonces Dios no va a recibir nada suyo, alabanza, adoración o plata o lo que sea que usted le vaya a dar al Señor, si su corazón está mal, porque usted está odiando, porque usted está aborreciendo, porque usted está resentido, usted tiene algún problema ahí en el corazón. Su ofrenda no va a ser recibida por Dios. Por eso Jesús habla también en los evangelios, dice, cuando traigas tu ofrenda, pero si acuerdas que tienes problema contra alguien, deje su ofrenda ahí, vaya, póngase en paz con la persona y después viene y presente su ofrenda. Para Dios eso es importantísimo y estamos viéndolo aquí, porque resulta que Dios lo que primero quiere es que arreglemos el corazón, los problemas en el corazón de nosotros. Queda bien claro que el que odia a su hermano es del maligno, o sea, todavía está bajo la influencia del diablo que tiene el poder sobre este mundo. 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el poder del maligno. Cuando habla aquí del diablo, no es que si no es hijo de Dios, es hijo del diablo, no, es que está bajo el poder del diablo, bajo el dominio de Satanás. Porque él peca desde el principio, dice la palabra. Entonces, quiere decir que hay una gran evidencia para saber quién todavía no ha nacido de Dios o quién se ha apartado de Dios. Esa evidencia es el amor o el odio hacia el prójimo. ¿Es fácil? Si usted ve a una persona que dice, no, es que yo odio a esa persona, yo aborrezco, pero esa persona dice que es cristiano, entonces usted tiene toda la libertad para decirle, te estás apartando de Dios, te estás alejando de Dios, las tinieblas están entrando en tu vida, todo se te está oscureciendo, te estás alejando cada vez más de la presencia de Dios por el odio en esa persona.
Si es una persona que no es creyente, pues vive en lo que desde que nació, vive en esa condición, y lo que hay que enseñarle es que tiene que entregar su vida a Cristo para que el amor de Dios venga a él y entonces o a ella y su vida cambie y pueda perdonar. Esa evidencia es el amor, ¿verdad? Dios nos habla en esta carta de un pecado de muerte. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado aquí en Primera de Juan. Un pecado de muerte para el cristiano. Y según todo el contexto de la carta se refiere al odio o el aborrecimiento hacia el prójimo. Y aquí, hermanos, voy a pedirles que busquen ustedes ahí. En el capítulo 3, el versículo 14 que acabamos de leer, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Porque amamos. Y si no amamos, si odiamos, todavía estamos en muerte. Es lo que está diciendo aquí. Hay un pecado o hay una situación de muerte en esa persona. Dice ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿A qué se refiere con no practica el pecado? Se está hablando de este pecado, el odio, ese pecado de aborrecer. Por eso él dice Juan aquí, el Espíritu Santo por medio de Juan, todo aquel que ha nacido de Dios ya no practica eso, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es el Espíritu Santo que está en él, permanece ahí. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios, no puede andar odiando y esas cosas. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y ahí continúa con lo que ya vimos. Con razón habla así en el capítulo 5, busque el capítulo 5 y el versículo 16 y 18. Mire lo que dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿A qué se refiere con ese pecado de muerte? A esto mismo, el odio. Y quiero decirles de una vez a los que han estado más tiempo con nosotros y que han escuchado cuando hemos predicado o hemos enseñado acerca de estos pasajes en Primera de Juan, siempre les hemos enseñado que el pecado de muerte es rechazar a Cristo. Pero gracias a Dios, ayer, escudriñando esta palabra, el Señor me habló y me dijo, no, el pecado de muerte es el odio. Según esta carta, lo enseña. Permanecer odiando y aborreciendo. Eso es un pecado de muerte. La persona se está muriendo también. Está pasando no de muerte a vida, sino de vida a muerte. Está echando para atrás. Entonces, les digo esto, hermanos, para que vean que también, después de muchos años, y uno estudiando la Biblia, a veces se queda uno con lo que dijo un comentario en la Biblia aquí al pie de página, o lo que dicen los libros, o lo que le enseñan a uno en el instituto bíblico, etcétera, lo que dice todo el mundo. Nunca había escuchado yo que el pecado de muerte es el odio hacia el hermano. Hasta ayer lo escuché, cuando el Espíritu Santo me lo puso en el corazón. Y revisando la Biblia, revisando el contexto. Oiga, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. La Biblia es la que interpreta la Biblia. Entonces usted tiene que preguntarle al mismo contexto de toda la Biblia, o el mismo contexto de lo que usted está leyendo, ¿a qué se refiere con eso de pecado de muerte? De ahí a todo lo que está hablando, el odio. Y ese es uno de los temas aquí, que se odiaban unos a otros. No puede ser eso. En la iglesia, hermanos, porque esto se lo escribieron a una iglesia, esto no se lo escribieron a los impíos, a alguien que no conoce a Cristo, ¿no? ¿Para qué escribirle a esos si no van a entender? A eso se les predica la palabra para que se conviertan. Pero a la iglesia le está diciendo Juan aquí, hay un problema en la iglesia. Algunos se odian entre ellos. Entonces, hermanos, podemos concluir estas palabras, o con estas palabras. Mire lo que dice en el capítulo 4, en el versículo 20. Capítulo 4, versículo 20. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez.
Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esa es la conclusión de esto. Voy a decirles algo. Dios me ha puesto a mí como pastor para perfeccionar a la iglesia, porque ese es el trabajo del ministerio, todos los ministerios, para la perfección del cuerpo de Cristo. Aunque sean fuertes estas palabras e incómodas para alguno, cuando la palabra es incómoda es que es buena para mí. Porque si aquí se le va a decir a usted solo lo que usted quiere oír, entonces no, esta no es la iglesia que a usted le toca. Váyase a otra donde le digan solo palabras ahí triunfales y cosas que usted salga inyectado, ¿va? No, aquí si esta palabra es para alguno o alguna hoy, porque Dios me lo puso para que lo predicara hoy. No sé, póngase a pensar, examínese. La Biblia dice eso, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos. Si usted tiene algo contra alguien, examínese ahora. Si usted todavía tiene cosas ahí contra su papá, contra su mamá, contra su hermano, contra su maestro de la escuela, contra su esposo, contra su esposa, contra su exesposo o exesposa, contra quien sea. Usted no puede amar a alguien con un corazón dividido. Cuando usted odia, usted está odiando con una parte de su corazón. Usted no puede amar del todo a una persona porque lo está amando solo con la mitad o con un cuarto o con un tercio de ese corazón, porque resulta que la mayoría de su corazón lo está usando para odiar a otra persona o para aborrecer a otra persona. Está dividido el corazón y no puede ser así. Entonces, si hablábamos de que las consecuencias es de que entonces yo, como estoy aborreciendo a otra persona, resulta que la persona buena que está a la par mía paga los platos rotos, ¿verdad? Porque me desquito con aquella persona todas aquellas angustias y todo aquello que tengo adentro. Piénselo, porque hay personas que albergan odio y rencor durante 20, 30, 40 años, 50 años todavía, están en el lecho de muerte y todavía no quieren soltar y aflojar aquello. Eso es pecado de muerte, dice aquí. Es difícil, ¿saben? Les digo por qué. Voy a explicarlo de otra forma. Dios es amor. Dios es amor, no tiene nada que ver con el odio o el aborrecimiento. Dios no se lleva con esas cosas. Entonces, si hay algo que Dios aborrece, es esa cosa. El odio, de que no nos amemos unos a otros. Por eso nos mostró su amor a través de Cristo, ofreciéndolo en sacrificio por nosotros en la cruz. Demostró cuánto nos ama. Y así, por eso Jesús dice, este es el mandamiento, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo amó Cristo? Sacrificialmente, o sea, entregándose. Así hay que amar al prójimo. Entregándose. Bueno, ya seguro usted pensó en alguien. Gloria a Dios por eso. Usted no puede seguir angustiado o angustiada, amargado o amargada por lo que otra persona le hizo o por lo que otra persona no le dio la gana hacer nunca. Porque así pasa también. Nunca me ayudó, nunca llevó la carga conmigo, nunca me entendió, nunca me acompañó, y todavía bien resentidos por esas cosas. Pero hay que soltar esas cosas para poder vivir la vida, para poder disfrutarla y para poder hacer la voluntad de Dios. Y vamos a terminar, hermanos, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís. ¿Cuántos están aquí que oyen? No hay nadie que sea sordo, ¿verdad? Sí, del todo. No, todos oyen, ¿verdad? Entonces esto es para usted. Os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. No dice amen a sus hermanos, a sus amigos, a sus familiares, no, a sus enemigos.
haced bien a los que os odian. ¿A quién hay que hacerle bien? ¿A los que nos hacen favores? No, a los que nos odian. Bendecid a los que os maldicen. Ay, mamá. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Tal vez hasta ahí vamos a llegar en lo que vamos a desglosar aquí, pero quiero seguir leyendo un poquitito más. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Oh, ¿cómo es esto? Es benigno para con los ingratos y malos. El sol sale para todos. El sol calienta y da la cosecha para el que es bueno, pero también cae sobre el terreno de otro que seguramente no es tan buena persona. Pero así es Dios. Pero un día se acabarán esas cosas y Dios vendrá para llevarnos a los justos no porque seamos muy buenos, sino porque Cristo nos ha justificado y el Señor va a llevarnos porque somos sus hijos. Y vendrá tiempo de retribución y de castigo para a todo aquel que no quiso creer en Cristo Jesús. Ok, entonces hermanos, les tengo aquí el remedio contra el odio. 3 pasos para dejar de odiar y comenzar a amar. Partiendo del hecho de que usted es creyente y ha nacido de nuevo. Porque si usted no es creyente y no ha nacido de nuevo, no tiene al Espíritu de amor, que es el Espíritu Santo en su vida. No puede amar si usted no tiene el amor de Dios en su vida. Entonces, aquí es partiendo del hecho de que usted tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene al Espíritu Santo, los que están aquí, pues este es buen tiempo para que le diga a Jesucristo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Quiero nacer de ti, nacer de nuevo, nacer de lo alto. Me arrepiento de mis pecados, creo en tu sacrificio y envíame tu Espíritu Santo para que me transforme. Es que cuando nosotros nacemos de nuevo, no es solo que nacemos de nuevo para entrar al reino de los cielos, es que nacemos de nuevo para que nos den el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayude a vivir aquí en la tierra, la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo, nadie puede amar. Nadie. Nadie puede amar con el amor de Dios. Nadie puede hacerlo. Tiene que tener a Dios adentro. Entonces, partiendo del hecho de que usted ha nacido de nuevo, lo primero que dice Jesús ahí es, no está en este orden en los versículos, pero yo lo puse en este orden. Ore por esa persona. Ore por esa persona. Yo sé que usted no quiere orar por esa persona. Yo sé que no dan ganas de orar por esa persona. Pero este es el remedio, porque suceden cosas internas, suceden cosas en el corazón cuando usted dobla las rodillas y comienza a orar por esa persona. Cuando empezamos a orar, la oración no solo me cambiará a mí o a aquella persona, sino que me va a cambiar a mí. Usted está orando por aquella persona para que el Señor la cambie. Orando por aquella persona, Señor, haz un trabajo en él o haz un trabajo en ella, Señor. Les decía que hay que pensar en las necesidades que tiene esa persona. Todos nosotros no conocíamos a Cristo. Andábamos perdidos, sin Cristo, sin Dios en este mundo. Piense cuando usted andaba así y piense en esa persona. Usted anduvo igual o tal vez peor. Y entonces tenga misericordia de esa persona. Empieza a tenga sentimientos de amor hacia aquella persona. De hecho, lo que sigue, bendiga a aquella persona, dice Jesús. Lo primero, orar por la persona, luego empezar a bendecir a esa persona. Bendecir es decir bien, pero tengo que empezar a cambiar mis pensamientos con respecto a aquella persona. Por eso les digo que hay que empezar a decir, no, si no tiene a Cristo, ¿y qué va a hacer? Si es tinieblas, ¿qué va a hacer? ¿Va a bendecir? No, ¿va a maldecir? ¿Va a decir cosas buenas? No va a decir cosas buenas, solo cosas malas.
va a hablar vulgaridades, va a hablar en contra, el odio se le va a salir. Pero mire, yo veo en la Biblia personas como el apóstol Pablo que iba enardecido hacia un lugar con cartas que le habían dado los sacerdotes para entrar a las casas y a las sinagogas a llevar a los judíos que habían creído en Cristo, a los cristianos, llevarlos a meterlos en la cárcel, quitarles sus propiedades y matar al que hubiera que matar. Iba enardecido y se le apareció Jesús en el camino de Damasco y cambió así, de la noche a la mañana. Hubo un cambio en un hombre asesino, había matado por lo menos a Esteban. Y así hay montones de ejemplos de personas que han odiado a los cristianos y al final terminan más bien. Y con el apóstol Pablo nadie le creía. Uy, no, eso debe ser mentira, ¿no? ¿Cómo se va a haber convertido? Es él que nos perseguía. Y le huían al apóstol Pablo y nadie le creía. Pero alguien estuvo orando seguramente por Pablo, ¿verdad? Bendiga a esa persona, cambie sus pensamientos. Recuerde lo que les hemos dicho. Si sus pensamientos cambian, cambiarán sus sentimientos y entonces cambiarán también sus acciones hacia aquella persona. Bendiga a esa persona. Y verá cómo empieza a cambiar la cosa. Dios empieza a trabajar en la persona, pero también está trabajando en mí cuando yo hago eso. Esto no es un invento, es lo que Jesús está diciendo ahí. Jesús no está diciendo como decir, aquí hay un secreto, aquí está escondido. Lo que Jesús no está diciendo aquí es lo que yo les estoy diciendo ahora. Jesús dice, oren por sus enemigos y no, yo no oro por mis enemigos, cualquiera diría, ¿verdad? Pero es que si oramos por los enemigos, entonces empieza a cambiar mi corazón hacia lo que yo siento, hacia aquella persona. Qué lejos le andamos a Jesús, ¿verdad? O sea, es que andamos pero a kilómetros, ¿verdad? De la espiritualidad de nuestro Señor, que con razón decía eso. En la cruz estaba clavado y dijo, Padre, perdónalos. Y dio la razón, Padre, perdónalos. Señor, es que sabes qué es el asunto, Padre, es que no saben lo que hacen. Jesús sabía, es que no saben lo que están haciendo, me están crucificando, etcétera y todo, pero es que no saben, están ciegos. Decía ahí, el odio, las tinieblas le han cegado los ojos. Esas personas están con sus ojos cegados, no ven. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar, bendecir a esa persona para que nuestros pensamientos empiecen a cambiar y al final dice Jesús, hágale el bien. Romanos capítulo 12 y 13 hablan de esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haga con los demás lo que le gustaría que le hicieran a usted. Jesús no está diciendo ahí, no le hagan a los demás lo que no le gustaría que le hicieran. No. Porque si dijera, no le hagan a los demás lo que no les gustaría que le hicieran, entonces simplemente no hago nada. ¿Verdad? No hago nada. Pero Jesús más bien nos está mandando a hacer. Vaya, hágale a los demás lo que le gustaría que le hicieran a usted. Entonces nos está poniendo a trabajar en acción. Vaya, haga. ¿Qué le gustaría que le hicieran? A mí me gustaría un almuerzo, ¿verdad? Y así, vaya, hágaselo a los demás. A esos que usted odia y no los quiere. A eso nos manda el Señor, hacerle bien a nuestro enemigo. Ese, hermanos, es el remedio contra el odio. Solo así se sana, solo así se cura el odiar al prójimo. No se trata de sentir, no siento orar. No se trata de sentir, ¿no? Ahora les voy a decir esto. Hay cosas, y no quiero decir, vean, para que quede grabado. Hay muchas enfermedades que son por causa de problemas en el corazón, internos. Hay muchas enfermedades que son producidas por aborrecimiento, por odio hacia otra persona. No estoy diciendo que todo, y no estoy diciendo que si alguien está enfermo, es por eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos que solucionar primero? El problema del corazón, para que aquellas cosas se disipen y se vayan. Perdonemos. Ese es el remedio contra el odio.